Durante años, el chocolate ha sido sinónimo de placer, celebración o incluso de cariño, pero hay algo que casi nunca vemos, lo que ocurre antes de que llegue a tus manos. Detrás de ese sabor dulce existe una historia incómoda, una que no aparece en los anuncios ni en los empaques brillantes, una historia que comienza a miles de kilómetros, en África Occidental, donde se produce cerca del 70% del cacao mundial, especialmente en países como Costa de Marfil y Ghana, y donde todo es muy distinto a lo que imaginas. En esa región, la producción de cacao depende en gran parte de pequeños agricultores que viven en condiciones de pobreza extrema. Según diversas investigaciones, como las recopiladas por Walk Free Foundation, Humanium y reportajes de CNN y El País, millones de personas dependen directamente del cacao para subsistir. Sin embargo, los ingresos que reciben suelen ser extremadamente bajos, en muchos casos por debajo del umbral de pobreza extrema, lo que significa que ni siquiera cubren necesidades básicas como alimentación, salud o educación. Esa precariedad económica no es un efecto colateral, es parte estructural del sistema. Diversos análisis señalan que los agricultores reciben solo una pequeña fracción del precio final del chocolate, mientras que la mayor parte del valor se concreta en etapas posteriores de la cadena. Además, informes de Freedom United y del Global Slavery Index advierten que, en algunos casos, esta realidad va más allá del trabajo infantil y se adentra en formas de esclavitud moderna. Se han documentado prácticas como el tráfico de menores desde países vecinos, el trabajo forzado sin remuneración y situaciones en las que los trabajadores no pueden abandonar las plantaciones. Estas investigaciones coinciden en que la combinación de pobreza extrema, una regulación insuficiente y la presión del mercado global crea un entorno propicio para que estas dinámicas se mantengan a lo largo del tiempo. Se estima que más de 1.5 millones de niños trabajan en la producción de cacao en África Occidental. Muchos de ellos realizan tareas peligrosas, utilizan machetes, cargan sacos pesados y están expuestos a pesticidas sin protección. En algunos casos, son trasladados mediante engaños y obligados a trabajar sin posibilidad de escapar. No se trata solo de apoyar a sus familias, sino de situaciones que, en ciertos contextos, constituyen explotación directa dentro de un sistema más amplio. Este problema no es nuevo. Desde principios del siglo XX ya existían denuncias sobre condiciones similares en las plantaciones de cacao, particularmente en las colonias africanas donde la producción estaba controlada por potencias europeas. Investigaciones de la época ya advertían sobre el uso de trabajo forzado en islas como San Tomás y Príncipe, lo que derivó en uno de los primeros escándalos internacionales vinculados a la industria del chocolate. A pesar de la presión pública en aquellos años, el sistema productivo no cambió de raíz. Con el paso del tiempo, simplemente se desplazó geográficamente y se adaptó a nuevas formas de organización. Décadas después, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX y con mayor intensidad desde las décadas de 1970 y 1980, el crecimiento del consumo global de chocolate impulsó una reconfiguración de la producción. Esta se concentró cada vez más en África Occidental, particularmente en Costa de Marfil y Ghana. A medida que aumentaba la demanda internacional, también lo hacía la presión sobre los productores, consolidando un modelo basado en bajos costos y márgenes reducidos para quienes cultivan el cacao. A finales del siglo XX y principios del XXI, nuevas investigaciones, incluyendo reportajes de CNN y análisis recogidos por organizaciones como Freedom United, volvieron a poner el tema en el centro del debate internacional. En 2001, por ejemplo, la presión mediática llevó a la firma de acuerdos como el Protocolo Harkin-Engel, un compromiso de la industria para erradicar las peores formas de trabajo infantil en la producción de cacao. Sin embargo, los avances han sido limitados. A pesar de estos compromisos y de la creciente visibilidad del problema, informes recientes indican que el trabajo infantil no solo persiste, sino que en ciertos periodos ha aumentado. Factores como el crecimiento de la demanda global, la volatilidad de los precios del cacao y la falta de mecanismos efectivos de supervisión han dificultado cambios estructurales. El resultado es una continuidad histórica inquietante. Más de un siglo después de las primeras denuncias, las dinámicas de explotación no han desaparecido por completo. Han cambiado de forma, se han adaptado a nuevos contextos, pero siguen presentes en la base de una industria global que, en muchos casos, continúa dependiendo de condiciones profundamente desiguales. El impacto va más allá del humano.
La estructura misma de la industria favorece estas dinámicas. El cacao pasa por múltiples intermediarios, pequeños comerciantes, cooperativas, exportadores y procesadores, antes de llegar a las grandes compañías. En ese recorrido, el grano de diferentes orígenes se mezcla, lo que vuelve prácticamente imposible identificar con precisión de qué plantación proviene. Diversas investigaciones, como las recogidas por The Conversation y Wild Fruit Foundation, señalan que esta falta de trazabilidad es uno de los principales obstáculos para erradicar el trabajo infantil y la explotación. Incluso cuando una empresa intenta auditar su cadena, gran parte del proceso queda fuera de su control directo. A esto se suma la lógica económica del mercado global. La presión por mantener precios competitivos en productos de consumo masivo incentiva la compra de cacao al menor costo posible. Según reportes citados por El País y DW, esta dinámica reduce aún más los ingresos de los agricultores y perpetúa un círculo en el que la reducción de costos termina trasladándose a las condiciones laborales en el origen. Empresas multinacionales como Mars o Nestlé han sido señaladas en distintos reportes e incluso enfrentaron demandas legales en Estados Unidos relacionadas con el uso del cacao vinculado al trabajo infantil y la esclavitud. En 2021, un grupo de ex trabajadores infantiles de África Occidental presentó una demanda en Estados Unidos bajo la acusación de que estas compañías se beneficiaron indirectamente de estas prácticas dentro de sus cadenas de suministro. El caso se basó en testimonios de personas que afirmaron haber sido obligadas a trabajar en plantaciones de cacao durante su infancia, en condiciones de explotación, y que señalaron que las empresas tenían conocimiento, o al menos debían tenerlo, de lo que ocurría en los niveles más bajos de la producción. La demanda buscaba responsabilizar a estas corporaciones no por participación directa, sino por su papel dentro de un sistema del que obtienen beneficios y que, durante años, han sido ampliamente documentado por investigaciones periodísticas y organizaciones internacionales. Aunque estas empresas han negado responsabilidad directa y han implementado programas de sostenibilidad y certificación, los casos han puesto en evidencia un problema más profundo: la dificultad real de garantizar cadenas de suministro completamente limpias dentro de un sistema global fragmentado, donde la supervisión es limitada y los incentivos económicos siguen favoreciendo la opacidad. El problema también tiene una dimensión económica profunda. El precio del cacao en el mercado internacional es volátil y en muchos casos demasiado bajo para permitir condiciones de vida dignas a los productores. Esto crea un círculo difícil de romper. Bajos ingresos llevan a reducir costos, lo que a su vez perpetúa prácticas como el trabajo infantil. Frente a este panorama, se han impulsado distintas iniciativas para combatir estas prácticas. Algunas empresas han implementado programas de certificación y trazabilidad para asegurar que el cacao provenga de fuentes responsables. Organizaciones internacionales y ONGs trabajan directamente con comunidades agrícolas para mejorar las condiciones de vida, promover la educación y reducir la dependencia del trabajo infantil. Además, el uso de la tecnología, como el análisis de datos y sistemas de monitoreo, han comenzado a jugar un papel clave. Estas herramientas permiten identificar zonas de riesgo, rastrear la producción y detectar posibles casos de explotación con mayor precisión. Aunque no son soluciones definitivas, representan un avance importante en un problema históricamente difícil de supervisar. Sin embargo, los resultados han sido mixtos. A pesar de los compromisos asumidos por la industria, muchos objetivos no se han cumplido en los plazos establecidos. La erradicación del trabajo infantil en el cacao sigue siendo una meta lejana, en parte porque requiere cambios estructurales, mejores precios para los agricultores, mayor regulación y una verdadera transparencia en toda la cadena de suministro. ¿Y tú qué opinas? Tenlo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.